bueno, os dejo con ella, que os explique un poquito y nada, y luego pasaremos al tema de las preguntas. Cuando quiera, María. Vale, fenomenal. Voy a compartir la presentación. Entonces, como los asistentes tendréis el micrófono seguramente silenciado, si alguno tiene problemas de ver, que lo escriba en comentarios y vosotros, Víctor, Marcos, como yo no podré leer los comentarios cuando pongo la pantalla completa en mi ordenador, pues si hubiera algo, me interrumpís, ¿vale? ¿Os parece bien? Vale. Venga, pues a ver, yo ahora en principio ya he compartido la... No, perdón, muy rápido he querido ir. Vale, yo le voy a dar aquí, a compartir, presentar. Vale. Vale, en principio a mí me pone que ya estoy compartiendo la pantalla. Sí, se ve. Vale, y esta es la presentación. Tenéis que ver una imagen de un comedor en azul, alimentación saludable en la escuela y en casa. Todo el mundo lo ve en su pantalla. Si hubiera algo lo ponéis en comentarios y Víctor me lo comunica ahora de palabra y entonces si me decís que todo ok, empiezo. Sí, en principio nadie dice nada. ¿Sí? Bueno, pues venga, empezamos. Nada, ok. Estos encuentros sobre todo es para poder explicar pues, que existe una normativa que nos pone un marco de un tope de productos que son, bueno, pues poco saludables, un tope máximo para poner en el menú y un mínimo de productos saludables que se tiene que poner. Porque si bien es cierto, yo estoy segura que la mayoría de los que asistéis a esta reunión sois personas que ya os preocupáis porque en casa pues se coma lo mejor posible, pues podéis imaginar que en centros pues con 200 familias hay sensibilidades muy diferentes. Entonces, yo os quiero explicar qué es lo que hay que hacer para hacerlo lo mejor posible entre lo que se ofrece en el colegio y luego cómo organizarnos en casa. Y que entendáis pues, que esta normativa, aunque hay cosas que pueden mejorar, y os explicaré un poco de dónde venimos con las normativas, por lo menos nos ayuda a tener unas reglas del juego. ¿Vale? Entonces, yo sí que he visto que era importante tenerla. Bueno, mirad, muy importante tener claro, que vosotros seguro que lo tenéis, pero hay que tener clarísimo que el hábito alimentario de los niños depende de la familia. Es decir, esta máxima que muchas veces se ha extendido de voy a dejar a los niños en el colegio para que aprendan a comer, pues las familias tienen que tener claro que no se puede hacer en el colegio lo que en casa no se hace. Entonces hay que tener clarísimo que en casa tenemos que dar ejemplo y tenemos que rodearnos de alimentos saludables para que lo que se le pueda ofrecer siempre sea en la mayoría de veces un producto saludable. Las matemáticas no engañan y fijaros que un pequeño que realiza un desayuno, una media mañana, una comida, una merienda y una cena, es muy habitual que realice estas 5 comidas, pues en un año va a hacer 1.825 ingestas. De esas 1.825, si se queda a comer todos los días en el colegio, 176 dependen de la escuela. Es decir, está demostradísimo matemáticamente, con porcentaje de lo que consume un niño, que lo que depende en la mayoría de los casos es de la familia, no de la escuela. Pero la escuela tiene que cumplir una serie de cosas. En las familias no se puede entrar a regular, es evidente que cada uno en casa hace lo que le parece y lo que cree que es mejor, pero sí que en los entornos de colectividades tenemos pues unos criterios que cumplir. Bueno, al final todo se resume en este plato que debéis conocer, en muchas escuelas se trabaja. Yo ayer estuve en Sonferrer y tenían en el comedor pues un proyecto hecho en el colegio con el plato de Harvard y se resume en esta imagen, ¿no? Que lo que más tenemos que comer son productos vegetales a partir de verduras y frutas. Esto es lo que más tiene que haber en nuestra alimentación. Y luego tenemos que tener otro cuarto para cereales o tubérculos integrales y otro cuarto para distintas proteínas saludables. De esta manera, y vais a entender un poco la normativa por dónde nos guía, aunque es mejorable, pues tenemos que seguir los criterios a la hora de elaborar los menús.
Mirad, os he puesto aquí una frecuencia de consumo de alimentos que está sacado, os he puesto la bibliografía abajo, del último documento del Comité Científico de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que es de noviembre del 2022, también con las recomendaciones de la Asociación 5 al Día, que es para el consumo de frutas y verduras, Eina Salud, que es una herramienta que está en la web de la Consejería de Salud de aquí de las Islas Baleares, y bueno, una elaboración propia que es en referencia a la recomendación de lácteos. Mirad, para tener pues las reglas del juego, ¿no? Y podáis vosotros testearos si coméis bien, qué es lo que os falta, si os pasáis, y bueno, pues de alguna manera se pueda empezar a comer cada vez mejor. Lo que son los alimentos ricos en hidratos de carbono que aparecían en el plato, pues cereales preferentemente integrales, por eso se van ofreciendo en los menús desde hace unos años, y fijaros que cada día pues necesitamos entre 3 y 6 raciones al día, dependiendo de la edad es una cantidad u otra, dependiendo también de la actividad física. Y la recomendación es que por lo menos la mitad de estas raciones de pan, de pasta, de arroz, la mitad sean integral. Esto es algo que más o menos se puede realizar con cierta facilidad, sin mucho problema. Tubérculos, patata, boniato, la yuca, el plátano macho, tenemos acceso a un montón de tubérculos hoy en día. Bueno, pues en una semana 5 podemos tomar 5 veces. Legumbres, las legumbres, si os fijáis, es un alimento que tanto nos aporta hidratos de carbono como proteína. Es un alimento muy completo. Pues fijaros, estamos ya en al menos 4 raciones a la semana. Los alimentos ricos en proteína, que era el otro cuarto que teníamos en el plato de Harvard, pues fijaros que tenemos para elegir pescado y marisco, carne, huevos, legumbre. Y fijaros cómo las recomendaciones ya en noviembre del 2022, ¿a qué van? Pues van a 3 raciones de pescado a la semana, alternar entre blanco y azul. Hay una duda sobre los pescados azules que ahora contestaremos. Carne, fijaros, máximo 3 a la semana. Os vuelvo a recordar la fecha de recomendaciones, porque esto es importante de cara a lo que se hace en el colegio a partir de la normativa que hay para colegios. De esas 3 raciones, priorizar la carne blanca, y carne blanca son aves y conejo, todo lo demás es carne roja, y roja como máximo sería una vez a la semana de esas 3. Huevo, máximo 4 raciones a la semana, dependiendo de la edad es 1 o 2 huevos. Y legumbre, un mínimo de 4 raciones a la semana. Hasta hace muy poquito, en estas fuentes de proteína, pues siempre hablábamos de 3-4 veces cada una, pero ya estamos un paso más. Entonces, bueno, pues vemos cómo pues hay que controlar el consumo de carnes, aumentar el de legumbres. Bueno, las recomendaciones están yendo hacia aquí. Frutas y verduras, pues al menos 5 raciones al día. ¿Y esto qué quiere decir? Pues 3 raciones de fruta al día, una ensalada y una verdura cocinada al día. De esta manera llegamos a estas raciones. Frutos secos, a partir de 3 años ya se pueden tomar. Pues como mínimo 3 raciones a la semana. La ración siempre son puñados con la mano cerrada. Y siempre acompañado la recomendación de fruto seco con que sean crudos o tostados sin sal ni azúcar añadido. Para lácteos, y esto sí que es una elaboración propia y os lo he anotado aquí, la recomendación entre 0 a 2 raciones al día. ¿Esto por qué he hecho esta recomendación? Porque si bien es cierto que para los demás grupos de alimentos, verduras, alimentos ricos en proteínas, alimentos en hidratos de carbono, son grupos en los que podemos elegir, esta recomendación que siempre ha habido de lácteos de 1 a 3, de 1 a 2, ¿no? Nos hemos movido siempre en estas franjas. Pues nos encontramos que el mensaje es, si no consumes lácteos no tienes una dieta saludable, y no es cierto, sabemos que no es cierto. Entonces aquí yo, siendo un poco, bueno, pues analizando la situación y viendo, creo que la recomendación va a ir hacia este sentido, lácteos de 0 a 2 raciones al día. Para cocinar, aceite de oliva, preferentemente que sea extra, tanto para cocinar como aliñar. Bueno, esto sería pues las recomendaciones para todos los alimentos saludables que se pueden incluir al día, a la semana. Cuando nos vamos al cole, pues tenéis que saber
que tenemos una normativa del 2019, pero que está basada en recomendaciones del año 2010. Es decir, son recomendaciones de hace 12 años y los últimos, bueno, pues evidencias y recopilaciones de estudios en población sobre el consumo de alimentos, pues vemos que se recogen en lo que se acabó de explicar del 2022, ¿no? Lo más reciente para la población española. Entonces, esta normativa, tiene margen de mejora, pero actualmente es la que tenemos en Baleares y, aunque vosotros estéis muy concienciados con la alimentación saludable, muchos vegetales, muchas legumbres, pues os tenéis que empezar a hacer una idea de que falta mucho trabajo a nivel de sociedad y en salud pública para que esto sea lo normal, ¿no? Y sea lo que predomine. Entonces, se debe acompañar de mucha educación, lo que conocemos como alfabetización alimentaria, para que pues, haya mucho conocimiento sobre lo que necesitamos, los alimentos que nos lo proporcionan y de qué manera lo podemos incluir en nuestra alimentación diaria y semanal, pero tenemos esta normativa que es con la que nos tenemos que regir. Entonces, ¿qué nos dice? Pues hay una serie de cosas genéricas que son las que os he puesto aquí, que es que el menú tiene que estar por escrito. O sea, cualquier familia, sea usuaria de un menú general o tenga un menú especial por una condición médica o una restricción voluntaria de alimentos, tiene que estar por escrito. Que sepáis como, bueno, pues como dato que en Julio Tunde Molina se hacen 26 tipos de menú diferente. O sea, que realmente, bueno, pues hay un trabajo en las cocinas, en algunos colegios pues hay más, en otros hay menos, pero hay un trabajo en las cocinas de poder dar salida a casi cualquier situación de cualquier comensal que necesite un menú especial. Tiene que estar también firmado por un dietista nutricionista, que es el que tiene que velar porque se llegue a un consenso y se cumpla el máximo de puntos de la normativa. Debe proporcionar la máxima información sobre los alimentos, pues qué verduras están tomando, qué pescado se está comprando, intentando evitar los genéricos. Tiene que haber unas sugerencias de cena, debe ser único, no se puede dar a elegir y el agua tiene que ser la única bebida, que esto, bueno, pues son cosas que son fáciles. Cuando nos vamos a la frecuencia de consumo, pues mirar, estas son las frecuencias que aparecen en la normativa, que hay algunos aspectos, pues bueno, que tendrían que mejorar, tendrían que avanzar. Os podéis imaginar que las normativas, bueno, pues no sé en qué ámbito os movéis, pero esta normativa hubo una exposición pública, el Colegio de Nutricionistas hizo alegaciones a las cuales pues se prestó en algunos casos atención y se hicieron los cambios pertinentes y en otras no tanto. ¿Vale? Quiero decir que, bueno, es lo que tenemos y la verdad es que muchas veces nos ayuda a salvar situaciones y poner un poco de orden porque parece que no, pero hay centros que piden que no haya tantas ensaladas o que no haya tantas legumbres y que pues pongamos pues más frituras o más carnes, etcétera. Entonces, la normativa nos ayuda un poco a poner orden. Fijaros, el resumen es, siempre se piensa en una estructura de 2 platos y en primeros platos nos dice arroz máximo un día a la semana, incluir integrales, pasta máximo un día a la semana, incluir integrales, legumbres lo pone como primer plato, pero bueno, sabéis que y los nutricionistas cuando planteamos menús de manera totalmente libre y se nos escucha sin que haya ninguna otra opinión, la legumbre es un plato único, pero en la normativa aparece como primer plato, nos dice que mínimo 6 veces a la semana. Y para hortalizas, verduras, patata, que se suelen ofrecer en forma de purés, porque alguna vez he intentado hacer guisos de patata y verdura o hervidos, pero cuesta. Y veréis que a veces hay semanas en las que hay 2 veces purés, precisamente para poder cumplir, pues nos dice de 1 a 2 a la semana. Bueno, primeros platos en general se cumple legumbres siempre, hortalizas, verduras siempre, pasta el máximo 1, no siempre, porque en muchas semanas es frecuente ver, sobre todo en invierno, pues una sopa y una pasta. Los integrales
casi cada mes se van introduciendo pastas y arroz se va alternando. Pero bueno, el arroz sí que da más problemas en restauración colectiva cuando hay transporte sobre todo, pero la pasta integral no suele dar mucho problema y se acepta bastante bien. Bueno, en segundos platos, pues fijaros como ya aquí en el comedor escolar con esta normativa, en carnes ya a las familias no nos dejarían tener alternativa porque si ya las recomendaciones están en un tope de máximo 3 a la semana y en el cole pueden ofrecer hasta 3, pues en principio nos quedamos con poco margen en casa. Pero bueno, es la normativa que tenemos. ¿Qué nos dice? De 1 a 3 veces a la semana carne blanca y procesados cárnicos, que aquí se incluyen hamburguesas, salchichas, albóndigas. En el caso de Julio Tundidor, el único que se utiliza es salchicha, porque sabéis que tanto las albóndigas como las hamburguesas son de elaboración propia, no es un procesado, porque lo que se hace es comprar la carne y picarla. Entonces, se hace la manipulación de la carne, pero a partir de piezas de carne, no procesados de carne. En cualquier caso, fijaros que nos dejarían hasta un máximo de 4 al mes. O sea, la normativa en ese sentido es bastante laxa. Podría ser mejor, pero bueno, es lo que tenemos. Y en pescados nos dicen también de 1 a 3, alternando entre blanco y azul. El pescado azul en restauración colectiva es un pescado que cuesta encontrar, desespinado, que guste, que no sea problemático, que no se dispare el precio, sobre todo últimamente. Pero bueno, se va ofreciendo salmón, palometa, boquerones también, y nos dice la normativa un mínimo de 6. Aquí había una primera duda planteada y era en relación a los pescados azules. Pues mirad, os he puesto la referencia y es la referencia de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición Española y en el 2019 ya lanzó una alerta que ampliaba los grupos vulnerables en vez de niños pequeños de 0 a 10 años. ¿Y qué nos dice? Pues nos dice que en estas edades, en las especies de pescado azul con alto contenido en mercurio se tiene que evitar. Evitar en salud pues es casi un prohibido. No se evita porque son recomendaciones, salvo cada uno hace lo que quiere, pero bueno, evitar hay que tomárselo en serio y mejor no tomar. ¿Y cuáles son esas especies? Por si en casa pues compráis pescados azules y no tenéis claro. Pues mirad, estas especies con alto contenido en mercurio, limitadas hasta los 10 años en embarazadas y mujeres lactantes, son el pez espada emperador, el atún rojo, que bueno, no tiene el acceso es un poco difícil, pero bueno, que lo sepáis. Todos los tiburones, aquí el cazón o la musola, que era un pescado que se utilizaba mucho en restauración colectiva, no se debe ofrecer a niños menores de 10 años, y el lucio. Todos los demás, que fijaros que los que se ofrecen, pues el salmón, la palometa o los boquerones son pescados que se pueden ofrecer, no hay problema, es seguro. ¿Vale? Entonces tenéis aquí la referencia. Seguimos en huevos de 1 a 2 a la semana en el cole y fijaros que casi siempre en Julio Tundidor la frecuencia suele ser 2 veces a la semana carne, 2 veces a la semana pescado y un día huevo. Esta es la frecuencia que se mantiene de manera semanal. Para guarniciones, hortalizas y verduras, tanto crudas cocinadas, mínimo 3 días a la semana. Y entonces ahí pues ya habéis visto que cada día una ensalada o una verdura cocinada. Entonces tienen que estar las dos presentes. Si os fijáis en las cenas, si han comido ensalada en el cole, yo os pongo un plato que sea verdura cocinada. Y al revés, si en el cole han comido la verdura cocinada, porque es al horno o es un estofado, por la noche os pongo que haya una ensalada. ¿Vale? Este es el motivo. Y otras guarniciones, pues bueno, de 1 a 2. ¿Qué más? En postres, que también hay dudas en postres. Fruta de 4 a 5 veces y otros postres, preferentemente yogur, o ninguna vez o una vez. Entonces, aquí aclaraciones. El yogur que se ofrece por parte de Julio Tundidor es un yogur que veis que es inespecífico. En las guarderías en Son Caliu sí que se anota yogur natural, pero bueno, en el resto de coles veis anotado yogur y se ofrece tanto de sabores como natural azucarado.
¿Cuál es el tope de azúcar que nos permite la normativa? 12,3 por 100 mililitros y lo cumplen todas las marcas, excepto hasta hace poco para Macedonia y Plátano, porque se pasa del azúcar. ¿Se podría ofrecer sin azúcar natural? Claro que sí. Hay centros en los que se decide hacer así y ya está. Si acaso, pues Víctor luego que os comente experiencias que se han hecho, porque se van haciendo intentos. Pero cierto es que la normativa permite que pueda ser con azúcar, pero poniendo un tope para el azúcar. Otros postres tipo natillas, flanes, etcétera, no pueden entrar. No siempre son un contenido bastante más elevado de azúcar. Con el yogur. También preguntaban sobre, o sea, el azúcar sí que está controlado en los menús. Es verdad que hasta 3 años lo deseable sería que fueran sin azúcar y yo cuando trabajo con guarderías se ofrece sin azúcar y no es un problema. Los niños se lo comen bien. Entonces, si hubiera una petición, yo creo que la podéis hacer y si hay ese consenso, hacerlo porque es la recomendación. La sal, también había dudas sobre la sal en cuanto a si se controlaba o no. Y así como el azúcar lo tenemos matemáticamente pautado, con la sal es verdad que no hay un medidor de sal, pero la Consejería de Salud sí que ha hecho campañas en cuanto a análisis de comida en comedores escolares para valorar la sal y nunca se ha excedido. En menús para pequeñitos, de 0 a 3, la recomendación es sin sal añadida. Y en cualquier caso, la sal, súper importante también en casa, porque no estaba anotado, que sea yodada. Y esto es una sal que está suplementada, no es ni marina, no. La recomendación de sal en España es que sea sal yodada. ¿Qué más? Luego había un tema de proteína animal, que creo que aquí lo habéis reflejado, ¿no? Un exceso. Bueno, pues fijaros que tenéis las frecuencias de consumo para toda la semana y luego pues es verdad que en el cole si ya se agotan 2 veces carne, pues nos deja un poco margen, pero bueno, es lo que tenemos. Yo trabajo con pocos colegios en los que se pueda poner un plato de lentejas como plato único. Solo se hacen en guarderías, que no hay problema en que los niños ese día toman un guiso de lentejas y ya está, no hay nada más, luego el postre. Y en un colegio, que es un colegio con una cocina única, bueno, es más fácil llegar a consensos cuando el volumen de población es pequeño. Cuando el volumen es muy grande, pues hay 1000 sensibilidades, 1000 opiniones y cuesta llegar a esas decisiones, pero podría ser perfectamente una fuente de proteína en segundo plano, como los segundos platos, ¿no?, que aparecen aquí. Los pescados azules está comentado también. Vale, las frutas, que también había una duda, bueno, un planteamiento de por qué se ofrecía fruta piña en almíbar. Esto lo aclaré con Víctor y también explicar luego. Se tiene que poner el producto que esté puesto en el menú, cuando es fruta fresca, pero me explicó que para no tirar frutas, como va sobrando fruta a lo largo de la semana, y es verdad que en algún centro yo les anoto el viernes Macedonia fresca, porque bueno, pues se trata de aprovechar el producto y no tirarlo. Si van sobrando frutas, pues se puede comprar un poco más y el viernes se hace una Macedonia. Entonces ellos lo que hacían era ir aprovechando para no tirar, sacar esa fruta fresca de toda la semana y cuando no les llega ofrecían la piña, pero nunca es en almíbar, siempre es en su jugo. De todas maneras, bueno, pues luego pues que os lo explique él exactamente porque ese es el motivo por el que me explico. Pero si bien es cierto que si es una práctica que se hace de manera habitual, pues ya he acordado con ellos que lo que tenemos que hacer es escribirlo, porque cuando ponemos fruta fresca, lo normal es que las familias esperéis que sea fruta fresca. Entonces es obvio que os genere esta confusión. Bueno, ¿qué más? Las ensaladas, que aquí aparece y es una duda que ha llegado ahora a última hora. Si pueden ser distintas de hojas de lechuga. Sí, de hecho, sí que pone ensalada variada y os llegará, pues siempre son lechugas. No estaría mal que se pudieran definir y entonces hacer unas que sea solo tomate, unas zanahoria y lechuga, otras lechugas diferentes. Yo siempre he confiado en que varíen
Entonces, si no está siendo así, pues habría que escribirlo para así pues tener claras las compras y que se haga más variado. De todas maneras, ahora que os comenten, ¿no? Los que están en el día a día en el comedor, pues qué es lo que se come mejor, lo que se come peor. Porque, bueno, es que a mí en un cole me dicen que funciona bien una cosa y me voy al siguiente y lo que funciona en uno, en el otro es un desastre. Entonces, bueno, pues que os comenten un poco cómo funciona en los coles de Julio Tundidor. Luego las raciones. Aquí hemos hablado del pescado. Bueno, solo 3 apuntes, que se permiten máximo 2 frituras a la semana, que siempre es el tope, llegamos al tope y llegamos al tope porque la tortilla de patata, cuando hay tortilla de patata, cuenta con fritura. Para cocinar, la recomendación es un aceite de oliva o girasol altoleico y para aliñar, esto está incorrecto, aceite de oliva virgen preferentemente extra. Y en el caso de que se usen precocinados, en el cole permiten un máximo de 3 al mes. ¿Vale? Y en Julio Tundidor pues podéis haber visto alguna vez canelones, alguna vez croquetas, la masa de la pizza, pero poca cosa más. Bueno, cantidades. Pues mirad, os he puesto unas tablas de cantidades orientativas. Nosotros este curso pasado hicimos una sesión de formación con todo el personal de cocina de la empresa y yo recogí todas las cantidades que ellos estaban usando a la hora de hacer los menús y se mueven en las raciones estándar. Tenéis que pensar que a lo mejor en un cole tienen niños de 3 años, si ese cole también cocina para una escoleta, hay bebés de 1 año y medio, quiero decir que, bueno, pues estas son las raciones orientativas y son las que cuadran en restauración colectiva. En niños pequeñitos, de 0 a 3, solo un apunte. Mirad, aquí os he puesto la recomendación de alimentos, sobre todo en las proteínas, es al día. Entonces, si le vais a dar de cenar comida, que no va a ser un lácteo, pues tenéis que pensar que en el cole ya ha tomado una cantidad de carne, de pescado, de huevos, ¿no? Se va tomando. Y por tanto, si le dierais en casa, las raciones tienen que ser la mitad, porque, bueno, no son raciones a las que se llega perfectamente, no son muy grandes, ¿vale? Y luego tenéis esto, que como yo le puedo pasar a Marcos la presentación, pues si queréis ir al detalle de cantidades, pues aquí están todas las cantidades orientativas por edad. Si os sirve para vosotros, porque aquí solo están niños y adolescentes, pues más o menos un adulto nos movemos en las cantidades de 7 a 12 años. O sea, en casa, un niño pequeñito, lo normal, no os tiene que extrañar, es que coma la mitad. A partir de 9, 10, como un adulto, y a partir de 12 más que un adulto, ¿vale? Esto es lo normal. Luego pues hay niños más comedores, peor comedores, pero son unas referencias que os dan normalidad. Bueno, también deciros que para las celebraciones, para la venta de productos, pero estáis en colegios pequeñitos y no toca que no haya cantina en estos colegios, pero en el caso de que hubiera, hay que tener valorados los productos que se ofrecen porque solo se pueden ofrecer productos que cumplan con estas características nutricionales, ¿vale? Y hay margen. O sea, 30 gramos de azúcar por 100 gramos ya es un margen amplio. O sea, esta normativa para un nutricionista tendría que dar un paso más, pero bueno, es lo que tenemos. Muchas veces nos sirve para llegar a consensos, porque ya os digo que hay de todo, familias que tienen una alfabetización alimentaria muy importante y familias que necesitan tener toda esa información. Pero al menos nos ayuda a poner, bueno, pues unos mínimos y unos máximos. Luego comentaros que, bueno, para todos los coles de Calviá, que sepáis que se van a hacer, si queréis como a mí, pedir unos talleres, pues se van a hacer una serie de talleres, entre ellos de meriendas en frío saludables. Entonces aquí os he anotado que penséis en vegetales, en productos integrales y en poco o nada azúcar libre. El azúcar libre es cuando el azúcar se libera de las estructuras. Hay azúcar en frutas, en miel, en lácteos, pero cuando yo cojo una fruta y hago un zumo, yo lo que hago es liberar ese azúcar. Cuando yo cojo un dátil y lo trituro, lo que hago es liberar ese azúcar. Y estos azúcares libres
tenemos que reducirlos en la alimentación en general, ¿vale? Pero bueno, que hay vida más allá del embutido, más allá de los quesos, para poner en el pan, para hacer meriendas diferentes y con productos saludables. Y luego en las comidas, mirad, lo que hay que hacer es organizarse. Aquí os he anotado el menú de esta semana que comían nuestros hijos en el cole. Os he mantenido las cenas. Es verdad que aquí cuando lo hacía el lunes creo que os puse carne y digo, me cuadra más que haya un huevo. Y al fin y al cabo lo que quiero decir es que con lo que comen en el colegio intentéis adaptar vosotros la alimentación de mediodía para que podáis hacer una cena única y que a lo largo de la semana pues se cumplan, ¿no? Con esas recomendaciones que os he puesto al inicio. Fijaros que aquí os planteo un menú con 4 veces legumbre, tenemos garbanzos, lentejas, pasta de legumbre, con 3 veces carne, una roja que coincide con lo que comían hoy en el cole, que te comían carne roja con las albóndigas, carne blanca, otra carne blanca por la noche, 3 pescados, 3 huevos, un lácteo, porque si hacemos una pizza, pues bueno, nos entra, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo que es necesario es organizarse, tener una planificación. Y creo que reviso todas las dudas. Me quedaba una última que había llegado ahora mismo sobre el pan moreno. El pan moreno es un pan semi-integral, ¿vale? O sea, no es un 100% integral, sino que es una harina semi-integral. Sí que tiene un valor cultural, ¿no? Porque es un pan propio de aquí de las islas de Mallorca, pero no es un pan integral 100%. Bueno, es la manera. Realmente, hablando muchas veces con la empresa, les gusta más el pan blanco. Entonces, lo que hay que hacer es ofrecerlo tanto en casa, pastas integrales, arroces integrales, para que luego en el colegio pues no sea diferente, ¿no? Y les sea fácil. Y con esto, si queréis, ponemos en común para que, bueno, pues preguntéis dudas que puedan quedar, aclaraciones, bueno, cosas que os sorprendan y a ver qué explicación tiene, pero al fin y al cabo es practicar la dieta mediterránea, que es comidas en compañía, muchos vegetales, que sea lo que más consumimos. Ya veis que la normativa, bueno, si nos queremos cuidar y queremos comer bien, hace que tengamos que hacer más trabajo en casa porque a veces puede agotar ya el tope de carnes de la semana, etcétera. Pero para eso tenemos el menú por escrito, para que en casa podamos completar y podamos adaptar para poder que el resultado sea saludable. Entonces, si queréis,